preámbulo vamos a entrar a los temas del día. Pues uno de los grandes desafíos que tiene, de tantos que tiene el país, pero que se ha acrecentado en las últimas semanas, en los recientes meses, pues es el agua, la sequía, el cambio climático, la falta de infraestructura eficiente, pues hace cada vez más prohibitivo este vital líquido a sectores de la población. Dice el Coneval que entre 12 y 15 millones de mexicanos no tienen acceso en condiciones pues óptimas el agua. Y bueno, pues sin duda esto se convierte en una gran asignatura, y precisamente ante los retos y desafíos que enfrenta el país por esta crisis hídrica, se esperaría que el paquete económico que se está entregando en estos momentos precisamente en el Congreso contemple Sí, una partida presupuestal para aliviar el agua. Vamos a platicar el abasto de agua. Vamos a platicar con Eduardo Vázquez Herrera. Él es director ejecutivo de Agua Capital, Fondo de Agua de la Ciudad de México. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes a ti, el auditorio, también a Rogelio. Gracias de nuevo por la oportunidad de estar con ustedes, de retomar este tema del cual estábamos conversando en fechas recientes. Y sí, bien lo decías tú, con toda puntualidad, es un tema que sigue vigente en términos no solo de la agenda pública, sino de las realidades que estamos viviendo en distintos espacios del país. Recordarás que la última vez que comentamos el punto contigo y con Rogelio, el tema de la sequía, y por cierto sigue siendo en varios espacios, pero estaba en un momento álgido, y ahora ya estamos viendo el contraste con los problemas derivados de las inundaciones y la falta de capacidades para gestionar estos riesgos, ¿no? Y evidentemente con el elemento presupuestal que también, como con toda puntualidad y oportunidad señalabas, que el día de hoy, justo en estos momentos, el Ejecutivo Federal está cumpliendo el mandato constitucional de presentar el presupuesto de ingresos para el año entrante, que con mucha expectación estamos esperando para entender cómo vamos a abordar estos retos. por supuesto, Eduardo. Eduardo, y de acuerdo a, digamos que el diagnóstico que ustedes hacen de la crisis hídrica que encara pues, el país prácticamente en todo su territorio, ¿cuánto sería lo deseable para invertir en infraestructura hídrica cada año para, pues, de alguna manera hacer frente a este problema? Estamos hablando de inversiones sostenidas aproximadamente de cerca a los 80,000 millones de pesos durante los próximos años. Insisto, de manera sostenida. Es relevante recordar que en 2012, hace 10 años, los presupuestos estaban orientados al sector en el rango de los 50,000 millones de pesos, y a estas últimas fechas, los últimos años, estamos a la mitad aproximadamente, lo cual obviamente no es suficiente, no es oportuno, y es importantísimo volver a canalizar, recanalizar estos presupuestos, no solo públicos, sino ahorita podremos ir comentando, siendo que nunca serán suficientes, la importancia de contar con esquemas y elementos complementarios de otras fuentes que permitan nutrir y robustecer estos presupuestos para atender todas las necesidades de las personas y del sector en general. Te pregunto, Eduardo, aunque a mí me dijeron que no está en la hoja de ruta de los diputados de Morena, eh, introducir por ahí, como parte de las discusiones del presupuesto de egresos, alguna iniciativa que permita o que habilite recursos para hacerle frente a la escasez del agua. Pues a ver, creo que como comentamos ahorita va a ser muy importante revisar con detalle y con mucho foco el documento y desglosar lo que está presentando el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, insisto, conforme al mandato constitucional, pero suponiendo que fuera el caso, evidentemente habría que ampliar la discusión en un proceso natural con la Cámara de Diputados y las comisiones correspondientes, explicando las necesidades, que me parece, por cierto, que son relevantes, lo estamos viendo día con día en múltiples regiones del país, y de por qué se tendrían que estar orientando mayores recursos a los programas federalizados que atiendan los riesgos, como son sequías e inundaciones, pero también, por otro lado, los retos de infraestructura que tenemos en el país, no solo para construir nueva infraestructura, sino que es muy importante, y comentábamos con ustedes la vez pasada, el tema del mantenimiento de la infraestructura existente,
que tiene muchas insuficiencias y obviamente esto incide en la capacidad de las autoridades y los prestadores del servicio de prestar un servicio adecuado de agua a las personas y a las comunidades. Claro. Eduardo, la vez anterior también nos comentabas de que pues el mayor usuario del agua es el sector agropecuario y pues se tienen, digamos, evidencias de que pues se desperdicia mucha agua en los procesos pues de cultivo, de generación de alimentos. ¿Cuál sería, digamos, que una estrategia adecuada para el campo en el manejo del uso del agua? Efectivamente, el 76% del agua en el país se usa para la agricultura y tenemos unas eficiencias o pérdidas, viéndolo desde otra óptica, cercanas al 50%. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, poner atención en las herramientas que ofrece la tecnificación del riego, pensar en la reconversión de cultivos, buscando que sean aquellos cultivos que no solo ofrezcan mayor rentabilidad y competitividad en los mercados, sino que también se ubiquen en las zonas, pensando en cultivos que sean intensivos en el consumo de agua, que no se ubiquen en regiones donde haya una escasez patente. Entonces, creo que ahí hay varias estrategias en términos de política pública, en términos de estrategia de colocación de productos del mercado, en términos de apoyos financieros para lograr esta reconversión productiva, la tecnificación y la reconversión de los cultivos, de desarrollo de capacidades, por supuesto, los agricultores. En muchos sentidos hay prácticas ancestrales que a través de riego por inundación se siguen implementando en el país, que con una buena dosis de asistencia técnica y capacitación seguramente pudieran estar usando el agua de manera eficiente y con ello liberar volúmenes para otros usos que los necesitan tanto, como hemos visto en los centros urbanos en este mismo año en el país, particularmente en la región centro y norte. Y también buscar estrategias que promuevan con una perspectiva de economía circular el tratamiento, reuso e intercambio de estas aguas entre campo, ciudad, industria y de regreso. Y con ello, nuevamente, habilitar y la disponibilidad de nuevos volúmenes para todos estos usuarios, sin olvidar, por supuesto, el medio ambiente, que es quien garantiza que haya agua para todos a largo plazo. Eduardo, ¿cómo va la iniciativa para tener una nueva ley en materia de aguas? Como sabemos, en febrero de 2012 se estableció en el artículo 4 constitucional la garantía de derecho humano al agua, y en estos últimos 10 años ha habido debates continuos que por distintas razones no se han cristalizado en una nueva ley. Nuestra óptica es que, y aquí debemos de reconocer, por cierto, que la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, que encabeza el diputado Rubén Muñoz, ha estado haciendo los últimos meses un proceso amplio de consultas y diálogo con los actores de todos los sectores, justamente para alinear perspectivas y poder en un momento dado presentar una iniciativa que regule específicamente el derecho humano al agua, distribuyendo atribuciones entre los 3 niveles de gobierno. La realidad es que, siendo que estamos entrando un periodo presupuestal en el Poder Legislativo, no tenemos claro que sea algo que vaya a transitar en este mismo periodo. Potencialmente pudiera ser este o el entrante. Lo cierto es que es una norma secundaria que tendría que impulsarse porque ya pasaron 10 años. Insistiría con el enfoque central de regular el derecho humano al agua para que los distintos niveles de gobierno, con la colaboración de los distintos sectores, puedan hacer vigente este derecho, para lo cual, y regreso a tu pregunta inicial, por supuesto se requieren recursos. El hacer una realidad el derecho humano al agua siempre va a requerir recursos financieros, va a requerir instituciones sólidas, va a requerir el desarrollo de capacidades, va a requerir programas de apoyo y la colaboración de todos los sectores de la sociedad, no solo el público, sino también social, privado y académico, dado el alcance del reto que tenemos enfrente. Pues Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital, Fondo de Agua de la Ciudad de México, como siempre, gracias por la charla. Encantado de estar con ustedes cuando necesiten y muy atento, por supuesto, a comentar cómo viene el presupuesto, entender muy bien los recursos que se están canalizando hacia este sector y poder hacer planteamientos alrededor de ello. Estaremos en contacto. Muchas gracias.